No, mejor vamos a empezar la Ok, presentación para no quitarles mucho tiempo a los compañeros. ok, perfecto. Y ya hasta el último ya me das chance de presentar. Ok, como les comentaba, para un mold maker o alguien que diseña moldes, las piezas, hay tres factores fundamentales que tiene que conocer. Es el CAM, el CAD y el CAE. Por sus siglas en inglés, el CAD es el diseño asistido por computadora. Es lo que manejan los diseñadores como SolidWorks, pueden ser CATIA, NX, infinidad de software para diseñar. Está el CAM, que es el mecanizado con el cual se realizan, o valga la redundancia, el mecanizado del molde. Son Mastercam, BobCam, PowerMill, etcétera. Y CAE significa Ingeniería Asistida por Computadora. ¿Por qué ingeniería asistida por computadora? Porque nos ayuda a nosotros como ingenieros a simular los procesos o las situaciones que pueden ocurrir en la vida real de las piezas plásticas desde un prototipo virtual. Por ejemplo, aquí en esta lámina podemos ver algunas simulaciones, no solo de inyección, no solamente en inyección de plástico se ocupa, sino también lo podemos ocupar en análisis estáticos, análisis de flujo, análisis dinámicos, y nos puede, ¿esto para qué se hace? Para nosotros reducir el número de pruebas y hacerlas virtualmente. Con esto reducimos costos al no usar pruebas físicas para modificar nuestro diseño o nuestro producto que vamos a realizar. Vamos a hablar un poquito de CAD. Eso es a grandes rasgos para qué simular. Nosotros simulamos principalmente para reducir costos y para tener una visión de cómo es que va a comportarse nuestro diseño o nuestra pieza en un entorno ya más real, con condiciones de frontera establecidos y con parámetros que nosotros entremos. Como todo proceso, nosotros necesitamos saber principalmente qué es lo que vamos a necesitar, qué es lo que queremos y para qué lo vamos a hacer. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver qué tipos de simulación existe. No sé, voy a hacer un pequeño paréntesis. En la parte derecha, no sé si pueden alcanzar toda la diapositiva. Ahí, por favor, Inge, apoya. Que minimicen las, los cuadritos. Hay en la esquina de los cuadritos se pueden minimizar. Ok, solamente para que se vea bien la diapositiva, se vea al 100%. Entonces, como les iba comentando, aquí para lo que nos compete a nosotros vamos a ver cómo se simula el plástico, los procesos de piezas de plástico, las piezas de extrusión, de termoformado, soplado, de inyección de plásticos, en fin, en toda la forma que se pueden realizar piezas de plástico. Por ejemplo, aquí tenemos en extrusión, ocupamos mucho lo que es ANSYS, en termoformado, en soplado. ¿Esto para qué? Como les iba comentando, para reducir nuestro número de tiradas, para que nosotros desde un análisis virtual ya podamos realizar más o menos, ya tengamos una idea de cómo es que va a quedar nuestro producto final. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es una simulación CAE. Y aquí vemos los procesos, el diagrama de flujo, por así decirlo, de cómo se realiza una simulación o para qué es. Tenemos nuestra parte, nuestro diseño que nosotros vamos a querer. Nuestra verificación cae mediante la computadora. Hacemos una especie de elementos finitos que se le llama, unos cálculos de elementos finitos. En la parte de arriba podemos ver una pieza. Esta pieza, cuando nosotros hacemos elementos finitos para una pieza, la empezamos a partir en pequeños pedacitos. Estos pequeños pedacitos los denominamos mallas. Estas mallas son las que nosotros hacemos que interactúe nuestra computadora con unas condiciones específicas de frontera, como por ejemplo en este caso de inyección, puede ser la temperatura, puede ser la presión, y estos vayan interactuando punto a punto cómo se va desplazando el plástico dentro de la cavidad, para este caso de una simulación de inyección. Aquí tenemos, en la parte de arriba podemos ver tres modelos de mallado. Estos mallados, dependiendo de nuestra fidelidad que necesitamos para nuestros resultados, o dependiendo también de nuestra computadora, qué tan rápida sea para procesar. Entonces, en sí eso es lo que es el CAE. Nosotros hacemos una pieza, tenemos un prototipo, metemos condiciones de la frontera,
Esas condiciones de la frontera lo metemos en pequeños pedazos, por así decirlo, y lo simulamos. En este caso simulamos lo que es, vamos a ver lo que es la simulación de una pieza de plástico en inyección. Lo vamos a hacer mediante el software ModFlow, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a eso. Entonces veíamos que nosotros tenemos nuestra parte, después nuestra validación, nuestra verificación cae. Ya teniendo la verificación K, nosotros podemos hacer análisis, o podemos regresar hacia un punto donde nosotros nos hayamos perdido o podemos hacer correcciones del diseño de pieza. Podemos encontrar muchos defectos en la pieza, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo práctico. Y nosotros podemos regresarnos a nuestro diseño de parte y volver a correr nuestra verificación CAE para que nuestra pieza tenga la mejor calidad posible y, o sea, sean las condiciones más óptimas posibles. Después, una vez que ya verificamos nuestro CAE y nuestros prototipos, por ejemplo, aquí en el de inyección, podemos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, el análisis estructural para que la pieza no se quiebre, otro tipo de análisis. Ya teniendo la validación CAE de los distintos análisis que necesitan las piezas, dependiendo de los requerimientos que nos haya dado nuestro cliente, ya es como nosotros hacemos nuestro molde, nos hacemos nuestro tool making, nuestro molde. Ya lo mandamos a mecanizar o lo mecanizamos con el software CAM, con ayuda de nuestro software CAM, y ya de ahí ya nos vamos para adelante. Después ya nos vamos a lo que es la producción y ahí es cuando los procesadores entran y empiezan a ajustar sus parámetros. Pero entonces aquí lo que nos importa es por qué es importante un sistema que hay para la aprobación de piezas y de plástico y la validación para la fabricación de moldes. Aquí vamos hablando desde el diseño del producto. Tenemos que ver muchas consideraciones cuando diseñamos un producto. Puede ser funcionalidad, las dimensiones, algunos requerimientos legales también son importantes. Nuestra tolerancia, nuestro costo, nuestros impactos ambientales. Ahorita que están habiendo muchas regulaciones, entre otras cosas que nosotros tenemos que ver para nuestro diseño de producto. Obviamente para el diseño de productos también hay varios análisis que se realizan, pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que nos ayuda para el diseño del producto. También tenemos consideraciones para el diseño de moldes, como les comentaba. Entonces aquí vamos a poder analizar cuál es nuestro punto óptimo nuestro punto óptimo donde nosotros vamos a poder colocar nuestra entrada, nuestro gate, nuestro punto óptimo como de runners. Podemos analizar también nuestro sistema de atemperamiento o sistema de refrigeración. Cómo vamos a hacer la configuración más, lo mejor posible, no lo más óptima posible, que es lo que buscamos. También nuestros sistemas de layout, cómo lo vamos a realizar. Todas estas consideraciones nos las da el software CAE. Aquí podemos ver la complejidad. Nosotros tenemos nuestro proceso, nuestro diseño y nuestro material. Esto es como todo, tenemos como todo lo que lleva un proceso. Recordemos algunas de las consideraciones que dice la ISO 9001-2015, que es la más actual. Un proceso es aquel que transforma entradas en salidas. Aquí en este caso nuestra entradas es nuestra resina, nuestra pieza. Si vamos a diseñar desde cero, nuestros requerimientos del cliente. También tenemos nuestra configuración. En muchas ocasiones para un mold maker ya le dan establecido un tipo de resina con marca comercial e índice de fluidez. Tenemos que conocer también mucho de sistemas sistemas con valores en la frontera para que nosotros veamos la interacción y comprendamos cómo va a interactuar nuestro plástico ya adentro de un molde. Bueno, continuamos. No sé si vayan surgiendo preguntas o lo vaya haciendo, hago la explicación y antes de la simulación ya reviso todas las preguntas. ¿Cómo ven, Inge?
Sí, sigue con la explicación. Yo te estoy contestando aquí en el chat. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí vamos a ver algunas aplicaciones de acá en el proceso de moldeo por inyección. Estos análisis se hicieron básicamente con dos software, que es el Moldflow y el Moldex 3D. Aquí algunas de las ventajas que nos da el Moldflow, por ejemplo, aquí tenemos un diseño de experimentos, donde nosotros, de una manera burda lo voy a decir, empezamos a jugar con los parámetros para obtener nuestras condiciones óptimas, por ejemplo, de presión, de temperatura, para llenar nuestra pieza de plástico. También podemos encontrar algunas ventanas de diseño, ventanas de proceso, perdón, donde igual nos da nuestro punto óptimo, donde nosotros vamos a moldear con respecto a tiempo, a presión y a temperatura. También nos da algunas caídas de presión y algunas caídas de presión y algunos estudios de la rheología del plástico. Aquí, por ejemplo, también nos apoya mucho para el balanceo de llenado de las piezas. Por ejemplo, aquí tengo una animación de cómo es en la parte izquierda, cómo debe ser un correcto balanceo del llenado. El balanceo de llenado, a comparación del lado izquierdo, la pieza se va llenando correctamente y el flujo va llenando la pieza en un punto óptimo. Aquí no hay no hay desviaciones de flujo o no hay piezas incompletas, que son los defectos más comunes cuando nosotros tenemos este tipo de defectos. Entonces, en sí esto es algo de lo más importante, porque en muchas ocasiones me ha tocado ver y estar en unos proyectos que veo moldes que ya que realmente no tomaron en cuenta el balanceo del llenado de las piezas. Solamente las ponen como se les ocurre, ¿no? Como en este parto, del lado derecho, podemos ver algunas configuraciones que hacen que realmente no tienen comprensión de lo que es la rheología del plástico, de cómo fluye dentro del molde. Y por ende, por ejemplo, estas piezas podemos tener fallas en sobreempaquetamiento, o podemos tener también algunas fallas de no llenado, desbalanceo. Entonces son muchas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para diseñar un molde, que el software CAE nos va a apoyar en ese tipo de cuestiones. Eh, eh, bueno, aquí también podemos ver algunas inestabilidades de moldeo y definición de problemas y causas. Aquí, como les iba comentando, para ser un buen ingeniero CAE, o para que nosotros podamos comprender, no solo los ingenieros que realizan moldes, también los que realizan piezas, e incluso algunos que empiezan a transformar el plástico, son los que se puedan apoyar de esta tecnología, de, de estas formas de interactuar con la pieza en un entorno virtual, por ejemplo. Debemos de conocer las condiciones de la frontera que vamos a ocupar para nuestra simulación, por ejemplo, las presiones, temperaturas, que es lo básico, nuestras caídas de presiones, también nuestra máquina. Tenemos que comprender cómo funciona nuestra máquina, básicamente es todo lo de moldeo, cómo escoger la máquina correcta para nuestras piezas, cuántas cavidades necesitamos, cómo va a fluir. También tenemos que saber de diseño de moldes, piezas normalizadas, que es lo básico que necesita un mold maker, conocer sobre la normalización de piezas para el diseño de moldes. También mucho de diseño de partes, que es un tema muy extenso que vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que fluye el plástico dentro de una parte y cómo puede variar la calidad dependiendo de la geometría. Esta geometría la vamos a ir moviendo como un diseñador de piezas de plástico, dependiendo de los resultados que nos arroja CAE. Bueno, como pueden ver, el uso del software CAE es ampliamente utilizado si necesitamos o si queremos hacer piezas de calidad. Estas piezas de calidad solamente se logran con un estudio y con una comprensión de cómo fluye el plástico, de su biología, de su, de su fluidez, de todo lo que contribuye para que llene nuestra pieza. Aquí vemos algunos valores centrales de la simulación en una inyección de plástico. Tenemos nuestro material.
nuestro material que puede ser que nos los dé el diseñador de la pieza, o puede que nos los dé nuestro cliente, o puede que nosotros lo tengamos que definir. Estos valores nosotros vamos a no sé, aquí me quedó que termine en 10 minutos el tiempo de... La simulación, el tiempo eh, de la reunión. Igual, pues síguele y ya si se corta la... si no, Continuamos. hacemos otra y, bueno, en caso de que se llegue a cortar, la volvemos a mandar con los correos, ya Ajá, vuelvan a entrar, para que ya no haya perfecto. problema. Entonces, bueno, continuamos. Aquí me había quedado los valores centrales de simulación y inyección. Después tenemos nuestro diseño de la pieza, de la parte del molde, nuestro análisis CAE, y por último también tenemos nuestras condiciones de proceso, los que les venía comentando a lo largo de la presentación. A ver, vamos a esperar que pase la siguiente diapositiva. Mm, Bueno, en lo que hacemos una pausa también, en lo que responde nuestra pantalla, también para invitarlos al curso de moldeo. Inge Manuel, ¿nos hace la invitación del curso de moldeo, por favor? Sí, vamos a impartir el curso de moldeo científico por medio de la plataforma. Déjenme ver si encuentro lo que es el promocional para que lo tengan. Y, lo vamos revisando. Igual ahorita se los mando en el chat del mensaje. De todos modos, si están en el grupo, pues ya lo han visto, ¿no? Vamos a esperar a que abra. El curso lo diseñé con 9 módulos para, si en dado caso de que no quieran tomar totalmente todo el curso completo, pues tomen los módulos que consideren pertinentes, ¿no? Le estamos dando un costo preferencial muy accesible para los compañeros del grupo, los técnicos de plásticos y técnicas plásticas, que es donde lo están manejando, ¿no? El primer módulo vamos a ver lo que es la introducción a los plásticos, resinas y hidroscopía. En el segundo módulo lo que serían moldes de inyección. En el tercer módulo, periféricos y máquinas de inyección. En el cuarto módulo, diseño de la parte y del molde. Módulo 5, parámetros principales del proceso de inyección, causa-efecto y parámetros de inyección. Módulo 6, entramos en lo que es el proceso robusto y ya empezamos a hablar con curvas de viscosidad, balance de cavidades. Módulo 7, seguimos con la parte 2 del proceso robusto de inyección, que es el sellado de compuerta, ventana de procesos. Y el módulo 8, pues ya sería como solución de fallas, ¿no? Te dejo, Suri. Sí, sí, gracias. Tenía un problema. Aquí las interacciones que tenemos, una disculpa, como les iba comentando, tenemos que conocer mucho sobre reología. Si una palabra definiría CAE, perdón, es de reología, conocer la reología, los valores reológicos que afectan el flujo del plástico. La reología no es otra cosa más que el estudio de los líquidos, en este caso el plástico. Los plásticos tienen un comportamiento que entre más lo calentemos, más fluye. Entonces, esta es toda una ciencia y un tema que podemos ver muy, muy a detalle en otra charla si les interesa, y podemos revisarlo sin problema. Entonces, esta es una de las piezas fundamentales del CAE. He recibido algunos comentarios que me dicen, no, pues es que a lo mejor este software es mejor que otro, o desmeritan mucho, en este caso, el software que es SolidWorks.
pero aquí lo realmente importante es que la persona conozca sobre cómo se procesan las condiciones, que conozca ingeniería más que nada, o cómo, o que tenga conocimiento sobre polímeros, sobre procesamiento, sobre software, sobre diseño. Entonces es una integración de varios conocimientos para llegar a un punto óptimo de nuestro diseño de la pieza de plástico. Podemos ver aquí tenemos nuestros factores de entrada, que tenemos nuestra resina, tenemos nuestra validación CAE y podemos lanzar el producto al mercado. Esto también apoyado con nuestro conocimiento, como les comentaba. Algunos de los software que se ocupan para la simulación es el Autodesk Moldflow, que es el que más ocupo. También Moldex 3D se me hace muy bueno. Moldex 3D es de Reinaceros. También de Siemens está EasyFill, Abacus, ANSYS. Entonces hay infinidad de softwares que nos pueden ayudar a simular estos parámetros de inyección o estos parámetros para que nuestra pieza sea de la mejor calidad posible. Aquí tenemos algunas interacciones de cómo debe de ser nuestro proceso. Tenemos nuestra simulación de la pieza, nuestra simulación estructural, nuestro análisis CAE, simulación reológica, los que les comentaba, la parte del fluido del plástico. Tenemos nuestra validación de molde, nuestros ensayos y después ya llegamos a nuestra producción de piezas de plástico. Entonces, pues ahí está, no es nada del otro mundo, solamente seguir los pasos que es un proceso, cómo es que nos lleva este proceso a lo largo del tiempo, cómo es que esto nos puede ayudar a hacer nuestro producto, a lanzar un producto exitoso. Por ejemplo, aquí tenemos una parte de la parte importante de la PQP, que es cuando nosotros queremos lanzar una pieza nueva o queremos lanzar algo nuevo al mercado. Tenemos nuestra planeación, nuestro diseño y desarrollo de producto, nuestro diseño y desarrollo de proceso, validación de proceso, podemos ver aquí, nuestra validación y la pieza al último, cuando nosotros ya la lanzamos al mercado. ¿Por qué es importante tener todo esto en el orden que se ve? Pues nada más y nada menos que por el costo. En la parte de diseño podemos ver que nuestros costos son mínimos, nuestros costos de cambiar algo. Por ejemplo, nosotros podemos en el software, que es la parte de diseño, podría decirse, podemos cambiar rápidamente una costilla o algo, un redondeo, que a lo mejor en la fase de producción ya sería muy costoso volver a quitarlo porque ya está hecho el molde, ya está liberado el proceso y a lo mejor tenemos un problema de llenado. Entonces, esa es la razón principal por la que nosotros hacemos estas simulaciones, para reducir costes y predicción de errores. Entonces, con esto disminuimos la incertidumbre muchísimo de los lanzamientos de la funcionalidad de nuestros productos, para que nosotros tengamos un producto exitoso lanzado al mercado. Aquí vamos a los cambios antes de la construcción del molde. Volvemos a lo de diseño de pieza. Tenemos nuestra pieza, hacemos las iteraciones con nuestro software, nuestro diseño de molde, empezamos a simular y en caso de que esté mal, volvemos al diseño de la pieza, nos arroja valores erróneos a lo mejor, y ya nosotros nos volvemos al diseño de la pieza, movemos nuestros parámetros y volvemos a simular hasta que ya esté validada, fabricamos el molde, lo probamos y lo lanzamos para la producción. Volvemos. Aquí es un poco la interacción que tiene el producto. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que es una carcasa de las partes de donde van los discos, los CDs. Tenemos que conocer el proceso. Tenemos después nuestro diseño de runners, nuestro análisis de llenado, enfriamiento. Después que tenemos todo lo que vamos a hacer, vamos a ver en unos minutos más lo que es el Moldflow. Ya podemos hacer nuestros análisis estructurales, ya podemos aprobar nuestras piezas. Me dice que queda menos de un minuto para que se acabe la conferencia. Volvemos a mandarles el correo para que vuelvan a entrar en caso de que se llegue. Y ya continuamos con la misma temática. Ya no nos mucho y empezar con a verlo desde el software para que lo vean más dinámico, cómo es que se mueve
dentro del software y cómo es que nos arroja los resultados. Entonces, ahorita vamos a seguir. Aquí tenemos algunos estudios radiológicos de 4 diferentes materiales. Tenemos de la parte izquierda, por ejemplo, el polipropileno, el poliestireno, PMM,